Ya me dice que ya está grabando. Muchísimas Ok. gracias, Luis. Sí, La efectivamente diapositiva estamos para grabando. empezar. Vamos a empezar. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas pues, que se han dado cita para este último evento de capacitación webinar. Hoy tratamos el tema de inquilinato. Como ha sido pues ya costumbre en nuestras sesiones anteriores, presentamos a nuestro expositor. En este caso nos acompaña Luis Fuentes, es estudiante ya de los últimos semestres finales, ya prácticamente de la carrera de abogacía. De hecho, todos lo somos. Y realmente hemos estado muy contentos de realizar este práctico, este laboratorio, donde nos hemos podido acercar un poco más hacia el trabajo de comentar justamente temas legales, pero no de una manera estrictamente técnica, sino más bien de conocimiento general. Bien, entonces, para dar inicio al evento, vamos a empezar con una sensibilización que va a realizar en este caso Andrea Hernández. Ella nos va a hablar sobre lo importante de este tema, lo valioso de conocer de características acerca de inquilinato. Andrea, te paso la palabra. Muchas gracias, Ale, compañeros. Buenas noches. Les voy a dar una pequeña introducción, ya que nuestro compañero Luis nos va a ampliar más este tema. Me gustaría empezar comentándoles cómo funciona un contrato de arrendamiento en Ecuador. Se hace de forma verbal o escrita, según menciona el artículo 27 de esta ley. El plazo lo establecerán ambas partes, pero el arrendador tendrá derecho a que dure mínimo 2 años, excepto en el hospedaje de hoteles, casas de pensión o posadas, y cuando se trata de individuos o familias que teniendo su residencia habitual en un lugar van a otros transitoriamente. También quisiera comentarles cuándo puede una persona dar por terminado un contrato de arrendamiento. La ley de inquilinato establece 8 causales. Cuando hay 2 meses sin pagos hasta la fecha en que el inquilino reciba una citación judicial del inquilinato. 2, si hay peligro de destrucción o ruina de la edificación que obligue a la reparación. 3, que el inquilino provoque peleas o escándalos. Si el arrendatario causa daños en el inmueble y sus instalaciones. En caso de subarriendo de la propiedad por parte del inquilino sin ser autorizado. Ejecución de obras por parte del inquilino sin autorización, cuando el arrendador notifica vía judicial con 3 meses de anticipación la demolición para construir una nueva edificación o hacer remodelaciones, que el arrendador justifique legalmente su necesidad de ocupar la propiedad alquilada porque no tiene otra propiedad que ocupar. Además, el arrendador que no desee renovar el contrato deberá avisar al arrendatario con 90 días de anticipación a la fecha de expiración del acuerdo. Eso sería en cuanto a mi introducción. Les dejo por favor con mi compañero Luis para que amplíe este tema y luego ya iremos revisando cada ítem sobre el inquilinato. Buenas noches, compañeros. Bueno, me tocó prácticamente hablar de esto de lo que es el inquilinato, ¿no? Vamos a empezar, como hablaba Andrea, que es un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un documento en el que una persona se obliga a dar a otro el goce y el uso de un bien mueble o inmueble por un tiempo determinado a cambio de un precio denominado alquiler o renta. Adelante, por favor, Henry, las diapositivas. Bueno, este es un contrato bilateral porque lo conforman 2 personas, el arrendador y el arrendatario. Henry, ¿le puedes adelantar? Problema. Bueno, el arrendador es la persona que da en arriendo el inmueble
y el que cobra la renta, el dueño del inmueble o el administrador del inmueble, o el representante del propietario del inmueble, que puede ser o no la misma persona. Es importante identificar bien quién es la persona que arrienda el bien, ya que de esto depende la posibilidad de redactar un buen contrato. El arrendatario es la persona que toma el inmueble en arrendamiento, el que paga una renta, el que usa o goza del inmueble, o representante de la persona o personas que utilizan el inmueble, que puede ser o no la misma persona, se llama también inquilino. Es recomendable que el arrendatario sea la persona que ocupe el inmueble o se beneficie del goce y pague la renta. Adelantarle. Se quedó. Puedo adelantarle, bueno. Contrato de arrendamiento, como hablaba Andrea, existen dos, escrito y el verbal. Un contrato escrito, el contrato de arrendamiento escrito puede ser un instrumento público o privado. En los dos casos debe contener, por lo mismo, los elementos esenciales mencionando los párrafos anteriores. La principal diferencia son los efectos jurídicos que tiene, ya sea el contrato de arrendamiento fue celebrado por escritura pública, no cabe el desahucio, la transparencia del dominio y debe cumplir su plazo obligatorio, lo que no ocurre en los contratos escritos por documento privado. Estos dos contratos deben inscribirse ante una notaría o el registro de arrendamiento del municipio, dependiendo. Contrato de arrendamiento verbal. El contrato de arrendamiento verbal, si por cualquier causa no se llegó a suscribirlo un contrato de arrendamiento escrito, los legisladores a través de las disposiciones transitorias primera de la ley de inquilinato han previsto como pueda para la relación contextual y para demandar ante un juez del inquilinato o quien haya sus veces realizado una declaración juramentada ante notario público de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 47 de la ley de inquilinato. Esta declaración también servirá para la solicitud de la solemnidad del desahucio. Adelante. Ya. El inmueble objeto de arrendamiento. Por lo general, este bien inmueble puede ser un terreno, casa, departamento, local comercial, oficina, edificio, galpón, media agua o una habitación que se encuentre en el perímetro urbano conforme a la ley de inquilinato, con una excepción que veremos más adelante. Es importante determinar el inmueble objeto del contrato tratando de singular con detalles propios que lo individualizan con la dirección exacta, la superficie, la ubicación dentro del inmueble, la distribución y el estado de conservación, etc. El inmueble arrendado puede ser amoblado o semi-amoblado, para lo cual, si es el caso, es recomendable detallar los muebles que se encuentren en el arriendo y el estado de conservación. El destino del inmueble. El destino puede ser para vivienda, taller, uso comercial o mixto. Es importante determinar con exactitud la autorización que dé el arrendador del uso del inmueble arrendado, ya que el incumplimiento del destino pactado puede ser causa de la terminación anticipada del contrato. Adicionalmente, existe diferencia entre locales destinados a vivienda y a uso comercial, específicamente en el tiempo mínimo de la duración, lo que veremos más adelante. El uno es por la ley de inquilinato y el otro con el código mercantil, que lo vamos a detallar mucho más adelante.
plazo mínimo establecido en la ley de inquilinato para el arrendamiento de un inmueble para vivienda es de 2 años. Sin embargo, para el arrendamiento de locales o comerciales o arriendo de inmuebles para uso comercial como oficinas, bodegas, centros de acopio similares, que por su naturaleza puede ser menor o puede ser mayor. Digamos, para una empresa quiere arrendar un local por 5 años, va a ser una gran inversión, entonces 1 año, 2 años no representa muy poco, entonces hay esta naturaleza de ampliación o disminución del contrato. Hay que establecer con claridad la fecha de inicio y la fecha de finalización del arriendo, aclarando que la fecha de suscripción del contrato puede ser diferente a la de inicio del arriendo. La ley de inquilinato establece en el artículo 28 del contrato escrito, el plazo estipulado en el contrato escrito será obligatorio para el arrendador y el arrendatario. Sin embargo, en todo contrato de arrendamiento tendrá derecho el arrendatario a una mínima de 2 años, excepto en los siguientes casos. El canon o pensión de arrendamiento. El valor o precio establecido en el contrato de mutuo acuerdo se debe cancelar el arrendamiento al arrendador por el uso y goce del inmueble arrendado. Es la contraprestación que generalmente constituye una cantidad de dinero establecida en el contrato que recibe el propio propietario del inmueble por la entrega del mismo a otra persona que durante un lapso de tiempo puede hacer uso y goce del inmueble. El valor de la pensión de arrendamiento. La principal recomendación es establecer el valor de la pensión justo para que es imposible tomar en cuenta lo establecido en la ley de inquilinato. El artículo 17, límite máximo para las pensiones de arrendamiento. La pensión mensual del arrendamiento es un inmueble que no podrá exceder a la 12ª parte del 10% del avalúo comercial. Como dicho, el inmueble conste en el catastro municipal y de los impuestos municipales creables a la propiedad urbana. Para determinar el precio total, se tomará en cuenta todos los departamentos, piezas, locales e inmuebles, incluso ocupados por el arrendador. Ya. La ley de inquilinato establece las sanciones por cobros excesivos por las pensiones. En su artículo 19, sanciones por cobro de pensiones excesivas. La Oficina de Registro de Arrendamientos fijará el precio máximo de arrendamiento de cada local, que se hará constar en el certificado a la que se refiere el artículo 10. Quien cobre una pensión mayor a la fijada por la Oficina Municipal de Arrendamiento o la Jefatura de Catastro, según el caso, será sancionado por el juez de inquilinato con una multa equivalente a un canon de arrendamiento mensual, cobrado sin perjuicio de la devolución al inquilino de lo cobrado en exceso, que deberá liquidarse con intereses legales vigentes a la fecha en el que se ordene la devolución. Esta acción se tramitará en procedimiento sumario por cuerda separada. Al ser el inquilino la parte débil de la relación contractual, la ley ha previsto la devolución de los valores pagados en exceso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para la devolución debe acudirse ante el juez y demandar el procedimiento sumario por cuerda separada, es decir, en otro juicio. No se puede reconvenir y peor aún solicitar ante notario ordene la devolución de estos valores, ya que el notario no es juez y esto lo hace el juez. El incremento automático, hay que tomar en cuenta que
Por disposición expresa de la ley no se puede establecer un incremento automático de pensiones locativas durante los 2 primeros años, siempre y cuando se cumpla 2 condiciones. La primera es el inmueble sea destinado a vivienda y la segunda, que el canon de arrendamiento no supere los 2 salarios mínimos vitales. En los otros casos sí procede. La garantía. Bueno, la garantía no se encuentra normada, la garantía en la ley de inquilinato, pero partiendo desde el principio del contrato de ley para las partes es facultad la inclusión de esta cláusula en el contrato. Consiste en un valor determinado en el contrato de arrendamiento, entrega al arrendador para garantizar el buen uso, cuidado y mantenimiento del inmueble arrendado. Este valor será devuelto por lo general al final del contrato o compensado con canos de arrendamiento, pintura del inmueble o pago de servicios básicos siempre que exista un acuerdo entre las partes. Hay que determinar con exactitud cuándo y en qué forma será devuelto este valor al arrendatario en el contrato. La devolución de este valor puede demandar un procedimiento sumario ante el juez de inquilinato o que haga sus veces. El mantenimiento y reparaciones. Es importante saber definir qué tipo de reparaciones está obligado a realizar el arrendador o propietario de que tiene que realizar al arrendatario o inquilino. Principalmente el inquilino está obligado a mantener el bien y devolver en los mismos estados que lo recibió, salvo el desgaste normal, el uso del bien que proviene por el tiempo, el uso. Por otra parte, el propietario está obligado a reparar los daños estructurales, hidros sanitarios, instalaciones eléctricas, siempre y cuando sean producto por defectos de construcción, más no por el uso inadecuado de los mismos. El Código Civil nos declara esta obligación en el artículo 1911, reparaciones locativas en el inquilinato. Las reparaciones llamadas locativas, a las que está obligado el inquilino o arrendatario de la casa, se reduce al mantenimiento del edificio, el estado en que lo recibió, pero no se responsabiliza de los deterioros que provengan del tiempo, el uso legítimo o fuerza mayor, o caso fortuito, o la mala calidad del edificio, por su vejestud o por la naturaleza del suelo o por defectos de forma. El artículo 29, forma de contrato de más de un salario básico. Esto es salario básico unificado del trabajador en general mensual. Este sustituyó al artículo 2 de la disposición reformatoria décima del publicada en el registro oficial 509 del 2022 de 2015. Los contratos cuyo canon de arrendamiento exceda un salario mínimo vital básico unificado del trabajador en general mensual se celebrará por escrito, debiendo el arrendador registrado dentro de los 30 días siguientes a su celebración ante un notario o notaría, los mismos que llevará un archivo numérico cronológico de los contratos registrados bajo la responsabilidad personal de los mismos. El desahucio consiste en el aviso que da el arrendador al inquilino de su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento, más conocido con el ámbito jurídico como desahucio, que consiste en el aviso que da el arrendador al inquilino que es su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento con 90 días de anticipación. El desahucio por cumplimiento del plazo del contrato es más común de las peticiones de desahucio al respecto. La ley de inquilinato en su artículo 33 establece
resolución del arrendador. El arrendador comunica al arrendatario su resolución de terminar un contrato con 90 días de anticipación por lo menos a la fecha de expedición del mismo. Si no lo hiciera, el contrato se extenderá renovado en todas sus partes por un periodo de 1 año y por una sola vez. Transcurrido este tiempo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado mediante desahucio respectivo. Notificación con el desahucio. El arrendatario deberá desahuciar a su vez a los subarrendatarios o concesionarios en un término de 15 días. Si no lo hiciera, el subarrendatario o concesionario fuera desalojado, le iniciará con una cantidad igual a la pensión de 3 meses. Bueno. Aquí, con esto del COVID-19, el gobierno en el año del 2020 creó la Ley de Apoyo Humanitario. Esta Ley de Apoyo Humanitario, especialmente una norma bastante grande, pero basada lo que es el arriendo, en todo lo que es inquilinato. La Ley de Apoyo Humanitario, en su artículo 4, habla una suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato durante el tiempo de vigencia de estado de excepción hasta 60 días después de concluido. No podrá ejecutarse desahucio o de arrendatarios de bienes inmuebles por cualquiera de las causas establecidas en la ley de inquilinato, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio o en parte de que corresponda el local de arrendamiento y que haga necesario la reparación, así como el uso del inmueble para actividades ilegales. Para que los arrendatarios puedan acogerse a esta suspensión temporal, deberán cancelar al menos el 20% del valor de los planos pendientes. Y en caso de locales comerciales, el arrendatario demuestre que sus ingresos se han afectado en menos de un 30% con la relación al mes de febrero del 2020. Esta suspensión podrá extenderse en caso de que el arrendatario y arrendador acudieren por escrito un plan de pagos de los valores adeudados del acuerdo suscrito, tendrá calidad de título ejecutivo. Esta suspensión no implica condenación de ningún tipo de obligaciones, salvo los acuerdos de las partes en contrario. En el caso de que el arrendador permanezca en un grupo de atención prioritaria y el canon de arrendamiento sea su medio de subsistencia, no aplica la suspensión temporal de pago de los canos de arrendamiento, salvo que el arrendatario pertenezca también a un grupo de atención prioritaria, en caso en el que las partes llegarán a un acuerdo. Bueno, realmente, o sea, esta ley, la creación de esta ley humanitaria por el COVID-19 es simplemente para tratar de ayudar a todos los ciudadanos. Esto es tratar de que no salgan de sus casas porque no han podido pagar. Tratar incluso de que los propietarios se queden sin inquilino, es decir, tratar de ayudar al comercio como a las personas naturales o jurídicas a fin de que pueda mantenerse, pese a la crisis, no solo de la salud, sino a la crisis financiera, porque el momento que usted pierde el empleo, no tiene ingresos, no puede pagar el arriendo, ya no puede hacer muchas cosas, incluso ya no puede pagar el seguro social. Esta ley lo busca es beneficiar de alguna manera, por lo menos de amortiguar en algo el golpe de las diferentes ciudadanos y las personas naturales incluidas. Por ejemplo, un principal cambio de la ley de inquilinato desde que comenzó la emergencia de salud hasta 60 días después de que termine.
el inquilino podrá pagar el 20% del arriendo. ¿Qué quiere decir? Con esto no es que el arriendo disminuye un 20% al 20% de su valor, sino que simplemente podrá pagar el 20% hasta 60 días posteriores, podrá pagar el plazo en 12 meses. El valor que le faltó pagar del canon arrendatario, si el inquilino puede pagar realmente. El arriendo que estaba programado, el arriendo que estaba programado, yo les recomiendo que lo hagan porque luego van a tener que pagar, aunque sea a plazos, llámese en módicas cuotas, pero va a tener que pagar la diferencia porque la ley le permite a su vez pagar la totalidad del arriendo, en este caso simplemente el 20%, y seguir en el inmueble hasta 60 días después de la emergencia de salud. El artículo 30 de la ley de inquilinato, causales de la terminación. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento y por consiguiente existe la desocupación y entrega del local de arrendamiento ante el vencimiento del plazo o conveniencia por una de las siguientes causas. Cuando la falta de pago de 2 pensiones locativas mensuales se haya mantenido hasta la fecha que se produce la citación. Demanda al inquilinato. Peligro de destrucción, ruina del edificio en parte que compromete el local de arrendamiento o que haya necesario una reparación. Resolución del arrendador de demoler el local para una nueva edificación. En este caso deberá citarse legalmente al inquilino con la solicitud de desahucio, con 3 meses de anticipación, por lo menos a la fecha fijada para la demolición, la que solo podrá ser tratada cuando se acompañe de planos aprobados y permisos municipales respectivos para iniciar la obra. El arrendador deberá comenzar la demolición de la fecha fijada. Si no hubiere, pagará la indemnización contemplada en el inciso segundo del artículo 6. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre la ley o alguna cosa. Ya, en mi caso hay una pregunta, Luis. Dime. Es sobre la garantía. ¿En base a qué monto o cuál es la cantidad que se debe pagar de garantía cuando uno realiza un arriendo? ¿De qué depende? Ya. Ya, bueno, la garantía prácticamente no está normada en la ley de inquilinato. Es prácticamente por la fuerza de la costumbre, ¿no? O sea, realmente a veces se pide un mes de garantía o 2 meses o 3 meses. Eso prácticamente ya llega al acuerdo entre las partes, tanto entre el arrendatario y el arrendador. O sea, no hay un valor que fije la garantía. No está normado por la ley de inquilinato, pero ya se aplica por ley de costumbres. Entonces, esto solo está fijado entre las dos partes, ¿no? Entre el arrendador y el arrendatario, si es que acepta o no acepta. Pero sí se debería poner por escrito en el contrato cuando se haga el contrato de arrendamiento sobre la garantía, cómo se debe devolver el valor que puede ser descontado en las pensiones locativas o pintar el inmueble o dejarlo como un entrega. Pero no está normado prácticamente la garantía. Es lo que te puedo decir. O sea, no hay valor específico para eso. Me gustaría anexar y algo muy importante para las personas que nos acompañan, que creo que todas las personas tienen esta inquietud. ¿Cuánto se debe cobrar por el alquiler de una propiedad, de un departamento, de una casa, de un local comercial? Entonces yo quisiera enseñarles cómo funciona esto. La ley de inquilinato establece que el valor mensual por arrendamiento no será mayor a la 12ª parte del 10% del avalúo comercial de la propiedad.
precio que está en el catastro municipal. ¿Cómo pueden ustedes, si quieren alquilar uno de estos inmuebles que les mencioné anteriormente, ustedes pueden entrar a la página del municipio y colocar la palabra cédula catastral? Es súper importante, y mi recomendación que yo hago siempre a mis clientes es que si van a arrendar, el primer requisito que deben solicitar ustedes es el número de predio. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ingreses a la página, que es completamente para todas las personas que estamos en Quito, colocan el número de predio, luego ponen en la cédula catastral y allí les aparecerá el valor del inmueble. Entonces, si el predial está evaluado en $50,000, se obtiene el 10% de esto, quiere decir $5,000. Esto se divide para los 12 meses del año, lo que queda el valor en $417 aproximadamente. Este sería el valor máximo que podrían ustedes pagar por el alquiler. Y así sucesivamente. Cuando es una propiedad horizontal, siempre viene por alícuota, ¿no? Recuerden esto. Entonces, el valor catastral va a venir solo de esa alícuota. Por ejemplo, si ustedes están arrendando una propiedad en un conjunto residencial, lo primero insisto, yo siempre insisto en esto, solicitar el número de predio, checar ustedes cuánto está evaluada esa propiedad y hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que me han llegado a mí de que el valor es sumamente alto. ¿Y por qué? Yo he estado en algunos inmuebles y en verdad la situación es bastante deteriorada, todo lo que tiene que ver con grifería está dañado y así entregan la propiedad. Y les cobran un arriendo de $500, $600. ¿Por qué? Por el sector. Entonces, sí es verdad que tiene que ver esto muchísimo con el sector, ¿no? Pero también hay que ver en qué situación vas a estar viviendo. Entonces, esta es mi recomendación y creo que esto les va a ayudar muchísimo si en algún momento van a arrendar un local comercial, una casa, un departamento. Gracias, André. Tenemos una pregunta para Luis. Dice, si vende la casa donde se arrienda, ¿cabe el desalojo del arrendatario? Si es que se vende prácticamente la casa, obviamente que cabe el desalojo, pero igual tiene que notificarlo con 90 días. También se habla, si es que la va a vender, que existe el contrato de compra y venta, y eso tiene que ser presentado en este caso, a valores de catastro del municipio que controla los contratos, o al juez de inquilinato que realmente dé la autorización, si no, no se podría hacer, si es que se lo va a vender. Porque hay muchas personas que venden prácticamente, que van a vender en una forma de desalojo, porque no quieren prácticamente que esté o no hay algún contrato. Entonces, ¿qué hace? Se inventa, no solo eso, sino muchas cosas más para desalojar. Entonces, se inventan una venta ficticia que van a desalojar. Entonces, para que esto tiene que estar acompañado del contrato de compra y venta, de que realmente la otra persona va a vender esto. Pero no necesariamente puede haber un desalojo en ese aspecto, porque tal vez el nuevo comprador renove el contrato con los inquilinos, que también se puede dar ese tipo de casos. Entonces, para que haya ese desalojo, tiene que ser notificado con 90 días de anticipación y también con el contrato de compra y venta en dónde se va a vender. Si no, no se lo podría hacer, y eso lo diría un juez de inquilinato. Gracias, Luis. Una nueva pregunta. ¿Los contratos de arrendamiento siempre son por escrito, porque también se acostumbra el contrato verbal? Y quieren conocer si es el contrato verbal, luego podría presentar algún otro tipo de pruebas en el caso de un litigio. Bueno, por lo general, yo siempre recomiendo que sean los contratos escritos. Un contrato de arrendamiento tiene que ser escrito para que sea un instrumento público. Para que realmente sea solemne, sea escrito y todo. Claro que el verbal también tiene prácticamente su validez. Se suscribe un contrato que la mayor parte se lo hace por validez, pero sí tiene validez. En el contrato, como hablaba, el contrato verbal,
por cualquier causa no se lleve a suscribir un contrato de arrendamiento escrito, los legisladores a través de la disposición transitoria primera de la ley de inquilinato han previsto como prueba para la relación contractual para demandar ante juez de inquilinato o quien haga sus veces, haga una declaración juramentada. O sea, en este caso se puede hacer una declaración juramentada ante un notario, decir que prácticamente se ha hecho un contrato escrito con 2 testigos y prácticamente sirve como un contrato verbal. Pero yo les recomiendo que se haga un contrato prácticamente escrito. Y se lo inscriba ante una notaría, que tiene más validez que un contrato verbal, pero los dos prácticamente son válidos. Si es que hay algún problema, hay algún litigio, hay algún problema, entonces se tendría que hacer una declaración juramentada de que se hizo un contrato verbal y con la fecha, con todo, ante una notaría que tiene la misma validez que un contrato escrito. Entonces, si es que llegan a ese problema, esperemos que no, pero háganlo escrito. Gracias, Luis. André, no sé si tienes otra pregunta. Sí, claro que sí. Luis, coméntales a las personas que nos acompañan si ellos se encuentran en una situación de algún problema con esto del inquilinato, ¿dónde pueden acceder a una asesoría técnica pero que sea gratuita? ¿Y cuáles son los requisitos que deben ellos llevar? Ya, por ejemplo, la Universidad Técnica Particular de Loja tiene asesoría gratuita que les puede ayudar prácticamente, no solo en inquilinato, sino en civil, en penal, en todo prácticamente lo que necesita. Ahora, prácticamente si es que cuestión de ya de problemas de inquilinato, pueden acudir a la universidad para que prácticamente le asesoren. No sé cuáles serían los problemas, porque, bueno, los problemas que por lo general se dan de que el dueño de casa quiere subirles arbitrariamente el arriendo, o sea, o hacer automáticamente, lo cual no se puede hacer, y realmente es un 10% más o menos que se puede elevar del valor que después de 2 años. Esos serían los problemas que habría. Y deberían ir a la universidad y les asesorarían para ver qué tipo de caso sería. Y que el contrato prácticamente sea escrito. Entonces ahí con el contrato podemos valer en qué se le puede ayudar. Y si es que no hay el contrato, tendríamos que irnos a una notaría a hacer una declaración fundamental. Y que nosotros le podríamos ayudar a través de de la Universidad Técnica Particular de Loja y estamos para acudirle en las cosas que prácticamente necesita. Gracias, Luis. También me gustaría comentarles a las personas que nos acompañan que también la Defensoría Pública del Ecuador ofrece servicio gratuito de mediaciones en caso como son desahucios, devolución de garantías, incumplimiento de contratos, terminación de contratos. Esto ustedes pueden acercarse llevando el contrato, copias de cédula de las partes, direcciones exactas, documento que pruebe la existencia de que ustedes están viviendo allí. Tal vez si no tienen el contrato, pueden llevar los recibos, pueden llevar una impresa la transferencia donde estaban haciendo los pagos mensuales. Entonces, tengo entendido que en la Defensoría Pública del Ecuador todo esto es gratuito. Les dan cualquier abogado técnico para que les ayuden en esto. Ale, no sé si tienes más preguntas, Henry. Bueno, compañeros, muy buenas noches con todos. Yo les quiero agradecer a las personas que están participando, que se han tomado su tiempo para estar en este tema muy importante que es la ley de inquilinato. Gracias al señor expositor, muy excelente. Les quiero compartir a los participantes la encuesta para que nos ayuden. Y este es el último webinar que se va a realizar y muchas gracias y éxitos para todos. Gracias, Alexandra. Gracias, Andrea, por tu participación. Procedo a enviarles la encuesta. Gracias, Ale. Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame. Sí, buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Es un caso que me pasó. Yo firmé un contrato de arrendamiento
hablemoslo así, el 1 de febrero del 2021. Ya, y se fijó el contrato mismo que tenía una duración de 1 año, pero los inquilinos deseaban cambiarse de casa porque encontraron una mejor opción de alquiler, pero el contrato ya estaba firmado e ingresado en los registros del municipio. La pregunta es, ¿qué se podría hacer para dar por terminado dicho contrato, por lo menos en 1 mes luego de haber suscrito dicho contrato? ¿Y cuáles serían las acciones legales que se podría tomar el arrendador por haberse ido, digamos, los inquilinos a 1 mes de haber suscrito el contrato? O sea, ¿cómo podría darse una figura legal en esa área? O sea, ¿cómo podría dejar sin efecto ese contrato que ya se firmó sin que salgan afectados ninguna de las dos partes? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, la ley establece que prácticamente todo contrato, ¿no? De inquilinato es por 2 años, no por 1 año, sino por 2 años el primer contrato y renovable automáticamente. Pero también hay contratos que se los hace por 1 mes, por 2 o por mucho más tiempo. En este caso, para dar por terminado un contrato, podría hablar entre las partes, porque un contrato es un compromiso entre las partes, llegar a un acuerdo con el arrendador y dar por terminado el contrato. ¿Alguna figura legal? Creo que no, porque realmente, o sea, es más la sanción para el arrendador si es que termina antes el contrato. Para el arrendatario no, no se ve una cláusula prácticamente en la ley de inquilinato, o sea que si no está tipificado, yo creo que no es penal. Entonces, todo lo que no está tipificado, pero no hay una clase el rato que el inquilino termine un contrato. Más existen sanciones cuando el arrendador termine un contrato, porque la ley de inquilinato protege al inquilino, no al arrendador. Entonces, yo creo que no hay ningún inconveniente dar por terminado antes el contrato, el parte del arrendatario. Pero sería bueno de conversar con el arrendador para dar por terminado este contrato y acercarse prácticamente a la oficina de notaría y dar por concluido porque han llegado a un acuerdo las partes. Eso sería lo que yo le veo en característica legal, pero no hay un incumplimiento por parte del arrendatario. Esa sanción es para el arrendador según la ley de inquilinato. No hay una sanción para él. Gracias, Ya, Luis. sí. Tenemos una pregunta adicional. Nos preguntan si el contrato no contempla la cláusula de subarrendamiento y el arrendatario lo hace, ¿sería causal para terminar el contrato? Obviamente. O sea, prácticamente en el contrato tiene que estar tipificado. Es, por ejemplo, si en el contrato, bueno, en el contrato no está tipificado que no debe tener mascotas, uno las puede tener mascotas. Entonces, ahí en el contrato uno tiene, por eso hay que hacer un buen contrato. En el buen contrato se pone lo que se acepta o lo que no se acepta. Si en el contrato no está prácticamente identificado que puede arrendar, no lo puede hacer. Si es que está tipificado, sí lo puede hacer. Si no está, no podría hacer. Todo lo que está en el contrato se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, como te hablaba de este asunto de las mascotas, si no está tipificado, bueno, yo puedo tener mascota, pero el dueño de casa me dice, no puedo mascota, pero como no está tipificado, no dice lo que no puedo tener. Entonces, yo creo que no podría tener si no está tipificado. Gracias, Luis. Ya. Luis, tengo una pregunta. Para no pasar por todos estos inconvenientes, ¿qué se recomienda y qué cláusulas deberíamos poner para no entrar en estos temas y con esto ya tener súper claro las partes a qué se están ateniendo en el momento del arrendamiento? Ya, bueno, como lo decía, prácticamente en el contrato de arrendamiento hay que hacer un buen contrato.
O sea, es tipificar todo prácticamente de las cosas que se... Por ejemplo, estudio de arrendamiento tiene que estar especificado. Mascotas tiene que estar especificado. Si es que no quiere mascota, el arrendador no acepta mascota, porque si no lo pone prácticamente, como no está tipificado, tal vez lo pueda tener. Entonces, todo eso tiene que estar aclarado. Y tiene que ser inscrito, o sea, ¿cómo se llama? Tiene que ser escrito y hecho bajo notario. Entonces, que él dé la fe pública, ve todo y lo inscribe. Entonces, para evitar todo ese lío, tiene que el contrato estar especificado prácticamente lo que tiene y lo que no tiene. En el contrato tiene que ver las habitaciones, cómo están las llaves, cómo están todos, o sea, tiene que estar todo especificado. Quién es el arrendador, quién es el inquilino, para evitar todo ese tipo de problemas. Y el rato que ya se inscribe el contrato en la notaría, que no solo en la notaría se inscribe, también se puede inscribir en la jefatura cantonal o en el municipio de Quito, que hay una parte que en la notaría tiene un costo, en los otros no tiene un costo, pero tiene que ser inscrito el contrato. Y si es que no es inscrito, porque también hay cosas que prácticamente el arrendador o el arrendatario no tienen un contrato escrito, sino que simplemente el rato que vaya a haber un problema van a tener que ir a una sesión juramentada, o sea, una declaración juramentada de que se arrendó ese bien para que haya demanda o no haya demanda. Entonces, yo les recomiendo que todo contrato sea escrito y estipulado todas las cláusulas en el arriendo, y todas las preguntas deben estar en las cláusulas. Y con eso nos evitaríamos muchos líos y sería mucho más fácil si es que hay alguna sanción o alguna violación por cada uno, tanto de una parte de la otra. Eso es lo que yo les podría recomendar para que eso se debe hacer. Gracias, Luis. Ale, tal vez alguna pregunta, Jairo. Sí, una pregunta, compañero Luis. O sea, más que una pregunta, una duda. No sé, sáqueme una duda. Ya digo. Por ejemplo, como usted lo indicó anteriormente, el contrato de arrendamiento pues tiene una vigencia de 2 años. Pero si el arrendamiento que se va haciendo a ese bien, se llega a un acuerdo en que la persona que va a arrendar ese inmueble indica de que necesita solamente el arrendarlo por 1 año, por temas de necesidades económicas. Ya. ¿Usted cree que es posible aceptar este contrato por 1 año? ¿Y cree usted que se puede notarizar ese documento? Ya, mira, todos los contratos, ¿no? Mira, aquí hay dos cosas, ¿no? Hay la ley de inquilinato y la ley mercantil. Hay dos tipos de contratos. Hay contratos, por ejemplo, que la ley de inquilinato es prácticamente protege al inquilino, y la ley mercantil, ¿qué hace? Es comercial. Ahí sí prácticamente es dos tipos de contratos. Por ejemplo, hablando de la ley de inquilinato, como protege prácticamente al inquilino, se habla de 2 años, el contrato mínimo es de 2 años, a veces lo hace por 1 año, pero como es un contrato, las dos partes la celebran y llegan a acuerdos. O sea, en un acuerdo puede llegar que, mira, digamos, una empresa quiere arrendar un local comercial y va a hacer reformas en este local. Entonces, simplemente 2 años para ellos es poco. Entonces, piden que sea una extensión de 5 años para poder amortizar lo que ellos van a invertir. Ahora, por ejemplo, también hay contratos que se puede hacer por meses. Digamos, tú vives en Guayaquil y vienes a un trabajo por unos 2, 3 meses a la ciudad de Quito. Entonces, haces un arriendo por 2 meses. Sí se lo pueden inscribir, o sea, por el tiempo que se lo hagas. Como un contrato de libre celebración, o sea, pueden celebrar entre las partes y llegar a acuerdos. Entonces, el rato que llega a un acuerdo por 2 años, se hace un contrato por 2 años, se fija por 2 años y se lo puede inscribir, porque es un contrato de libre de 2 personas que lo hacen voluntariamente. Entonces, en este caso, sí lo puedes hacer, lo puedes alargar no por 2 años, sino por 5 años, o lo puedes hacer por 1 año, por 6 años, dependiendo de las necesidades, pero siempre tienes que hablar con el arrendador y llegar a acuerdos, que se llama acuerdos. O sea, realmente, claro que un acuerdo se llega
en una conversación, o sea, hablando con él y se llega a los acuerdos. Sí lo puedes hacer, pero siempre y cuando tú llegues a acuerdo. Claro que la ley establece que mínimo es por 2 años. En la ley, que también cuando se hace por la ley mercantil, entonces también ahí se habla de plazos de meses, de 2 meses, de 3 meses, de año o mucho más. Pero ahí eso ya es de carácter prácticamente lucrativo. O sea, no es como la ley de inquilinato que beneficia al inquilino, que prácticamente es la parte más débil y lo establece la misma ley. Entonces sí lo puedes hacer tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta tal vez, Jairo? No, no, clarísimo. Muchísimas gracias por aclarar la duda. Sí, muchas gracias, Ajá. muy amable. Luis, yo Ya. tengo una pregunta. Quisiera Dime. que me comentes. ¿Qué sucede si el departamento que estoy alquilando, te pongo de ejemplo, ¿no? El departamento que estoy alquilando llega una notificación que está embargado? ¿Qué pasa con mi contrato? ¿Qué sucede con eso? Ya, prácticamente, bueno, hay un embargo, ¿no? Pero hay inquilinos. Y cuando hay inquilinos, prácticamente la ley, en este caso, ¿no? La ley de inquilinato protege a inquilino. Si está embargado, obviamente lo van a notificar, pero lo van a notificar al dueño. El dueño te va a notificar que prácticamente hay un embargo y que realmente tienes que desalojar. Igual tienen que darte un plazo para una terminación de 90 días para que tú busques un sitio. Si es que realmente se da el embargo, me imagino que debe ser por un banco o por que lo que va a embargar. Entonces, como hay inquilinos, prácticamente la ley los protege y tiene que darle un tiempo para poder desalojar, en el caso de embargo, en el caso que esté notificado en embargo. O sea, siempre va a proteger la ley de inquilinato al inquilino. O sea, en este caso sí te van a dar prácticamente los 90 días para que busques otro alquiler. Pero eso tiene una notificación. O sea, realmente no te pueden de la noche a mañana decirte, bueno, señora, me embargaron y se fue. O simplemente voy a botar la casa y ya no quiero que estés. O sea, todo eso tiene un procedimiento y que prácticamente la ley de inquilinato lo ampara. Te da los 90 días que necesita. En el caso de que quiera demoler, tiene que presentar los planos, todo, que tiene que estar aprobado y para hacer. En el caso de eso, el banco tiene que notificar las causas y el banco, para el embargo, para el secuestro de los bienes, va a notificar para que los inquilinos salgan. O sea, y le va a dar el plazo que la ley le da. O sea, en este caso yo creo que te va a dar los 90 días. Y tiene que darte. O sea, la ley es clara. Ok, Luis, muchas gracias. Tengo una última pregunta, Luis. No perdí. Quiero arrendar una casa, me gustó, me encantó, el precio del canon también es bueno, me alcanza. ¿Qué sucede cuando yo le pido al propietario que quiero hacer un contrato de arrendamiento y él me dice que no podemos? ¿Por qué? Porque la propiedad no está regularizada, porque no tiene una ubicación gráfica, porque no tiene un valor catastral, porque no tiene los metros cuadrados registrados en el municipio. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo yo puedo hacer válido mis derechos? Ya, verá, prácticamente, o sea, y la ley establece lo que tú dices, ¿no? Que tiene que estar registrada, catastral, todo eso, y tiene que ser dedicada para vivienda, porque si no, prácticamente no se lo puede arrendar. O sea, simplemente. Ahora, No, tú sabes que un contrato no se lo puede habitable. arrendar porque Me no gustó está la frase. prácticamente registrado. Y eso lo dice la ley, claro. Sí. Entonces, en el caso que tú me estás hablando, que tienes una vivienda, que te gustó la casa, pero no está registrada para vivienda, nada de eso, pero te gustó y hablas con el dueño y puedes practicar y quieres arrendarlo. O sea, tú sabes que el contrato es entre las partes. Las partes prácticamente pueden, y yo creo que la mayor parte de viviendas en todo Quito, Guayaquil, en la parte, ninguna de ellas está registrada. Ninguna de ellas está registrada. Ya. Y si tú ves el avalúo catastral, es la mayor parte que no están. Son pocas las que están prácticamente registradas y son para vivienda. Entonces, yo creo que puedes hacer el contrato. Tú lo haces el contrato, haces con todas las cláusulas, no está registrado, pero yo creo que en la ley de inquilinato, el trato de demandas, como es un contrato entre las partes, es un contrato. O sea, un contrato, no solo un contrato de arrendamiento, hay varios tipos de contratos. Hay contratos que tú haces
y que se rige con la ley. Entonces yo creo que sí podrías demandar. Si te gustó la casa, no sé qué problemas afecta. En este caso, si es que tú tienes algún problema, no deberías arrendarlo. Pero si te gustó, sí puedes arrendar. Hay responsabilidades de parte y parte, pero sí se puede arrendar. Ahora, si tú me dices qué se puede hacer jurídicamente, si es que realmente una de las partes cumple, demandarlas. Hay un contrato de por medio. Esté vigente, no, pero hay un contrato. Y si hay un contrato que se violó las cláusulas, tú puedes demandar. O sea, Sí, bueno, pero la ley protege al individuo. sí, Dime. me gustaría comentarte que la casa está dentro de unas acciones y derechos, por ende, no está Ya, dividida. es herencia. No Es está herencia. regularizado. Entonces, por eso te decía, no voy a poder Ya. hacer un contrato notarizado, Ya. porque no existe un predio como tal de esa propiedad. ¿Qué me Ya. recomiendas? O sea, ¿No sería mejor un contrato verbal, ya que no puedo aplicar ya. ningún documento Verá, ya. para Tú esto? me estás hablando prácticamente de mediaciones y derechos. O sea, prácticamente es una herencia. Hay algunos individuos, digamos que están 3 los herederos. Eso es lo que me estás diciendo. Hay 3 herederos, pero te gusta. Pero lamentablemente no puedes prácticamente arrendar porque no hay una persona que sea responsable. Pero en este caso, si es que hay, porque hay, hablando de acciones de derechos, también ahí existe prácticamente una herencia. Una herencia también entre las acciones de derechos se declara una persona que va a responder sobre eso, sobre los bienes y que prácticamente se lo puede hacer verbalmente, escritamente, pero su legal no va a tener porque sí va a haber problemas. Por lo que prácticamente son acciones de derechos, o sea, son de herederos. Y mientras no haya algo firme, solo lo que ellos pueden dar acciones o derechos, nada más. Es lo que pueden vender o lo que pueden dar. Entonces, en ese aspecto no hay una parte física, entonces yo creo que va a haber problemas en el arrendamiento. No deberías arrendarlo, o sea, porque prácticamente son de heredero lo que tú me estás hablando. Entonces, no hay un cuerpo cierto. Simplemente son acciones de derecho, al uno le corresponde una parte, al otro otra parte, pero no hay un cuerpo cierto. Y tendrían que ponerse de acuerdo entre los 3 o nombrar una persona que los represente para poder hacer este tipo de cosas. Que sí lo podría hacer si hubiera la persona que estuviera a cargo antes de que haya la separación. Te Al agradezco. menos Sí. eso lo veo yo. Muchas gracias, Luis. Ya, ok. ¿Alguna pregunta tal vez? No, Luis. Más bien, muchísimas gracias por todas tus respuestas y las participaciones igual de tanto de quienes estaban como invitados como de quienes conformamos el grupo y en este caso pues hemos tenido algunas inquietudes acerca de este interesante tema que es el inquilinato. Bien, para terminar, agradecerles por su participación, por el esfuerzo presentado durante todas estas semanas. Esperamos pues que esto contribuya no solo en la práctica y en el cumplimiento de la materia, sino también a enriquecer este interés que todos tenemos en cuanto a leyes. Bien, eso nada más. Creo que esto ya es nuestro último webinar y en ese sentido pues nos despedimos de esta actividad. Gracias a todos y nos veremos en la próxima ocasión. El próximo práctico. Próximo práctico. Sí. 3, tenemos ahí. Que nos toque a todos nosotros igual y sigamos adelante. Gracias. A ver si nos reunimos mañana Éxitos para todos, muchas gracias. para todos. Para Gracias. concretar ya las cosas que se necesitan los links, necesitan todo para terminar el presentable, entonces para ya compartir con todos y hacer un solo grupo y que ya realmente ya se entregue esto. Yo creo que nos falta algunas cosas, ahorita nos falta el webinar 4, ¿no? Hay algunas cosas que necesitaba y esperemos reunirnos ya para reunir todas esas cosas que necesitamos para poder completar el entregar, porque realmente nos faltan líneas, nos faltan conversaciones, así que si es factible que nos envíen, pues si nos pueden enviarle directamente a mi WhatsApp o a mi correo o a Jairo para poder completar todo eso y hacerles y compartir con ustedes para que vayan utilizando lo que ustedes van a necesitar. Entonces, Sí, eso queremos a ver justamente si lo sobre hacemos eso el día de vamos mañana. a través del chat para ponernos de acuerdo y ver que
si nos podemos reunir mañana otra vez. Ya, aclárale el chat, ponle la fecha y nos ponemos de acuerdo. Ya. Ya, listo. Gracias, Alejandra, estimados buenas participantes. noches y que muchas gracias. Carolina, gracias por estar ahí. Ojalá te mejores y estés mucho mejor. Muchas Igual gracias. a ti, gente, ojalá que estés mucho bien. Ya. Que Les esté hago muy nuevamente bien. la invitación a nuestros estimados participantes para que puedan responder la encuesta que ya está subida en el chat. Eso es todo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Caro. Hasta luego. Bueno.